damos inicio a una nueva edición de esta columna que llamamos ¿Para qué sirven estos clics? Ya del otro lado la tengo conectada a Julieta Figiacone. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata que me contaron por cucaracha ese resfrío, congestión? ¿Qué te agarró? ¿El frío? No. Hoy desde la virtualidad, engripada mal, pero acá, firme en a dónde van nuestros clics. Me parece excelente. ¿Cómo están ahí? Todo bien acá. Imagínate con un calor que estoy a punto de ponerme el aire a 24 porque me estaría derritiendo. Me imagino. Esquivando, ¿viste? Al virus de la gripe. Así que, nada. Qué bueno, venís zafando. Por favor. Así que, bueno, Juli, contanos, ¿con qué nos traen para hoy? Bueno, hoy vamos a charlar de un convenio que se firmó hace unos días de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente en la economía de plataformas. Así que vamos a charlar un poco de qué significa eso, por qué nos importa un convenio que se firma a nivel internacional y qué tiene que ver con las cosas que venimos hablando, sobre todo en relación con la economía de plataformas, que es algo que quizás podemos pensar, pero venimos hablando hace un montón, la primera imagen que seguro se nos viene a la cabeza son Rappi, Uber, etcétera, y que ya hace un montón de años están trabajando a través de estas plataformas, pero sin ningún tipo de regulación ni piso mínimo para llevar adelante esos trabajos. Y además, también pensar que no son los únicos trabajadores estos que nombré, sino que es un universo muchísimo más grande que contempla otros trabajos, como puede ser plataformas de cuidado de personas, plataformas que linkean personas que hacen trabajo doméstico, etiquetado de datos, personas que entrenan inteligencia artificial, clases particulares online y así un montón de cosas. Entonces es un primer paso muy importante en materia de derecho para este tipo de trabajadores que son cada vez más en el mundo y en la situación argentina particular. En este momento de que vamos viendo los datos y cómo crece la economía informal y bueno, pensamos a dónde van esos trabajadores. Muchos de esos trabajadores van a la economía de plataformas. Así que esto, es como la salida rápida, por ejemplo, o el primer manotazo que uno tiene cuando se enfrenta a situaciones complicadas como el de despido, de baja de trabajo. Y Juli, contanos viendo un poquito sobre de qué trata esto, Argentina está en una encrucijada porque eligió abstenerse de este proyecto. ¿Qué propone este proyecto para los trabajadores? Exactamente. Bueno, en realidad lo que una vez que se firma este convenio, lo que queda a los países es ratificarlo. Cuando lo ratifican, digamos, si bien no es son recomendaciones, cuando lo ratifican tienen que adecuar sus legislaciones locales a este convenio. Este convenio, como bien se titula, tiene que ver con el trabajo decente de economía de plataformas. Y es interesante también porque a diferencia de otros, la OIT es un organismo que depende de la ONU y a diferencia de otras organizaciones de la ONU, tiene una negociación tripartita, o sea, no lo representan solo los estados, sino que también van sindicatos, organizaciones empresariales y gobiernos. Dos claves importantes para empezar es que define dos figuras centrales, que de nuevo nos va a parecer obvio, pero es importante porque es nombrar lo que existe. Entonces define la plataforma digital de trabajo, que es que mediante una tecnología digital se facilita el intercambio y un pago por un trabajo, que puede ser que se haga en línea, como etiquetado de datos o moderación de contenidos, o en un lugar físico, como reparto, transporte, cuidados. Esa es como la primera gran definición. Y la otra definición es el trabajador de plataformas digitales. O sea, que es la persona que, sin importar cómo sea su situación laboral, o sea, si es dependiente, independiente, autónomo, monotributista, es contratada para un trabajo por esa plataforma. Claro. Esto, que es súper amplio, es interesante, o sea, si bien
no apunta a especificidades, es interesante que sea tan amplio porque puede contemplar la diversidad de trabajos que entran en este tipo de plataformas. Entonces es como un gran paraguas y es un buen piso mínimo para empezar a tener más adelante otras discusiones. Así que en ese sentido es algo interesante. Sí, y aparte, ¿cómo venimos? Interesante el hecho de pensar que tenemos que ir a un organismo internacional para que se reconozca una relación laboral de un servicio que casi todos hemos utilizado una vez, pedir comida o viajar en un auto por aplicación. Es para que veamos el nivel de precarización laboral también que hay en estas aplicaciones y que es algo a nivel global, no es un problema que compete solo a nuestro país. Exactamente. Por eso es tan importante que haya una organización internacional que empiece a ponerle nombre, ¿no? En este sentido también la idea de, trabajador de plataformas, las plataformas suelen poner estos nombres como socios, colaboradores. Colaboradores. La palabra colaborador me parece tan nefasta últimamente a veces, porque vos decís, no te estoy colaborando, o sea, estoy a 14 horas arriba de la bicicleta para comer más o menos. Claro, estoy trabajando. Entonces la idea de socios, colaboradores, en el caso, yo investigo trabajo sexual virtual, en el caso de las, que es otro tema porque tiene otras complejidades, pero en el caso de las trabajadoras son o modelos y ahí se empieza a borrar la idea del trabajo, ¿no? Como cuán difícil es nombrar que se está trabajando. Ahora, que lo que están haciendo es vender un trabajo. Claro, sí. Juli, que mencionaste que vos investigás sobre el tema del trabajo sexual. Lo que vendría a ser la creación de contenidos de adultos, que es muy frecuente, no sé si muy frecuente, pero está muy en boga, que se habla mucho de eso. ¿Está incluida dentro de esta regulación? No está incluido porque no está incluido nada en pormenorizado, o sea, no incluye, o sea, no se nombra, trabajadores de reparto, trabajadores de tal cosa, sino que regula la plataforma. Después eso va a depender de cada gobierno local y el trabajo de contenido para adultos tiene otra complejidad que es la ilegalidad del trabajo sexual, ¿no? Entonces ahí suma otra complejidad, pero en principio sí tener algún tipo de control sobre lo que hacen las plataformas en sí, más allá del trabajo que se venda, que ahí vamos a ver algunas cuestiones que contemplan, que son interesantes y que tienen alcance también para cualquiera de estas plataformas. Excelente. Pues si se están preguntando para qué sirven estos clics, en este momento te lo vamos a solucionar, te lo vamos a responder, quedando 10 minutos para las 20 horas. Juli, nos estabas comentando sobre esta regulación que propuso y se aprobó en la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. ¿Cómo modificaría en el ámbito local argentino, siendo que en la última reforma, en el DNU, 70-2023, es lo contrario a lo que se votó en la Organización Internacional? Estamos hablando que este DNU dice que los trabajadores de plataformas son prestadores independientes o autónomos, sin salario garantizado, sin aporte, sin indemnización, sin derechos laborales, básicamente. Exactamente, no, por eso esto en este momento no va a regir para Argentina porque Argentina no lo ratificó. Entonces, una vez que lo ratifica, ahí recién entra la legislación local 12 meses después. Argentina en este momento y con este gobierno está lejos de que esto pase, por eso no nos importa a nivel global, a nivel internacional y a nivel de la presión que puede ejercer, no hoy, pero sí con el paso del tiempo, que haya un avance en los derechos de los trabajadores de plataformas en otros lugares. Eso hoy ni hoy ni mañana ni probablemente lo que dice el gobierno, claro, va a tener efecto, pero sí es importante que se empiecen a nombrar algunas cuestiones, como por ejemplo la idea, una de las cosas que dice o que afirma este convenio es que en la economía de plataformas, que como bien dijiste no tiene que ver en nada con lo que está pasando a nivel local, pero dice que en la economía de plataformas rigen los principios y derechos fundamentales del trabajo. O sea, los derechos como libertad sindical, negociación colectiva, no discriminación, trabajar en un entorno seguro, eso también tiene que aplicar para la economía de plataformas. De nuevo, es algo muy básico, pero que no está nombrado en este momento y que no se va a nombrar si no existe esta relación
de trabajo y entre con la economía de plataformas y con estas plataformas. Otra cosa que es importante es que lo que exige este convenio es que la clasificación del trabajador sea en base a realmente cómo trabaja y cómo ejecuta el trabajo, y no a lo que dice el contrato que redactó la plataforma, sino contemplar esto que decías vos antes. Bueno, son socios, son colaboradores, no son, y son trabajadores independientes, y bueno, y después está lo que pasa en la cotidianeidad de esos trabajadores, ¿no? Y que Claro. son súper dependientes de estas plataformas. Y después algunas cosas que también son importantes y que tienen que ver no solo con el trabajo de plataformas, sino con otras plataformas, y es una discusión mucho más amplia, pero que es interesante que también se converse acá, es la idea de, por ejemplo, la gestión algorítmica, o sea, que los trabajadores tengan y estén informados sobre cómo funciona ese algoritmo, que en definitiva son los que organizan su trabajo. Por ejemplo, el algoritmo puede decidir en todas estas aplicaciones cómo premiar y cómo castigar según cuanto más se trabaje, cuanto más se venda, o castigar si, por ejemplo, o recibir la carga de, por ejemplo, si un cliente decide no pagar. Claro. Eso no afecta al cliente, o sea, si desconoce el gasto de la tarjeta, sino que afecta directamente al trabajador. Entonces, sí, con la transparencia algorítmica se puede entender de qué manera se premia y se castiga el trabajo, y también algo muy importante es que en esos casos exista, o sea, el trabajador tenga derecho a una explicación y que exista una intervención humana en la revisión, o sea, que no sea un algoritmo el que lo revisa y decide si vos, por ejemplo, cobrás o no cobrás, o cuánto más tenés que trabajar para que te vaya bien, o para que muestren tu trabajo de acuerdo a la plataforma que sea, ¿no? Claro, darle cuerpo a ese jefe invisible que es el algoritmo que regula todo en nuestra vida, básicamente, desde lo que consumimos, lo que nos gusta, no nos gusta, hasta el trabajo. Claro, y tener conocimiento de cómo funciona, porque en definitiva es el que ordena cómo se trabaja. Entonces, si no sabemos cómo se trabaja, le estamos corriendo atrás, ¿no? Claro, para que tomemos dimensión, en un artículo de página 12, se estima que entre 500 y 700 millones de personas trabajan en plataformas en todo el mundo. O sea, es una normativa que abarca poblaciones inmensas, que no podemos imaginar la cantidad de personas que beneficia esta regulación, pero que ahora depende de cada estado ratificarla y tomarla como tal. ¿Y cómo es el proceso de ratificar, Juli, una normativa internacional? Mira, honestamente es algo súper legal, pero no sé cómo... Me fui muy técnico, muy claro, técnico. Es muy técnico, claro. Y la verdad, o sea, una vez que se ratifica es vinculante con el Estado y tiene que adecuar las normativas de locales, ¿no? Pero no sé cómo es el proceso de ratificarlo. Solo sé que, como les dije antes, que una vez que se ratifica, 12 meses después entra en vigencia. Claro, bueno, yo tengo el recuerdo de haber estudiado en la facultad, capaz esto nos puede servir como para desmembrar un poquito, ya que vamos a hacernos los juristas un rato. Cuando, por ejemplo, en la reforma del 94 se tomó a la Convención Internacional de Derechos Humanos, como Argentina lo adoptó ciertas normativas. Exacto. De ahí sale el derecho a la réplica, y el derecho a la comunicación tiene su sustento legal a partir de un orden internacional, y Argentina adhirió a eso dentro, y tuvo el mismo nivel esa orden internacional, esa ley internacional, en el ámbito local. Inferimos que debe ser parecido, que los diputados van a decir sí, estamos todos de acuerdo, los senadores lo mismo, le decimos a Esteban que lo vote, ya que recién estuvo hace un ratito con nosotros, y entra en vigencia. Exactamente. Mirá, ojalá. Vamos a ver cuándo puede suceder eso. Bueno, y te hago un último punteíto de otras cosas que son interesantes que se mencionan en este convenio, que tienen que ver con violencia y acoso digital, que también tiene que ver un poco con lo que decía antes, de que en general los castigos, entre comillas, recaen en los trabajadores y no tanto en lo que involucra a terceros, como pueden ser los clientes
clientes y los consumidores, que son en general los que llevan adelante este tipo de violencia y acoso y abuso digital, que a veces también excede lo virtual y lo digital y pasa a un plano presencial, y bueno, y ahí no hay como modo o todavía no había nada de que a dónde recurrir para este tipo de protecciones, o que esté nombrado en ninguna ley. Además de eso, también cuestiones en relación con los datos personales y la privacidad, que los trabajadores tienen derecho a acceder o a pedir la supresión de sus datos personales de la plataforma, y también en relación con motivos discriminatorios, y esto también tiene que ver con proteger específicamente a trabajadores migrantes y refugiados, que son un gran porcentaje de trabajadores de plataformas, por el carácter informal, por su condición de ilegalidad o informalidad en los países en los que están. Entonces también es un asterisco ahí para ver y analizar. Gracias, exacto. Perfecto, Juli, todo clarísimo, así que con esto damos cerrados una nueva columna de ¿para qué sirven estos clics? Más que hoy versión jurista un poquito, podemos decir. Hoy nos pusimos, sí, juristas, legalistas. Excelente. Pero bueno, está bueno tenerlo presente esto, y si bien es algo muy amplio y es un piso mínimo de estos derechos, es un avance y es algo importante que haya sucedido finalmente, que excelente. se haya podido dar esta discusión y este avance. Excelente, Juli, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que te mejores pronto de esa congestión que te está persiguiendo. Gracias, abrazo grande. Chao, otro abrazo para vos. Pasó una nueva columna de ¿para qué sirven nuestros clics?